ateniense. El primer periodo lo identificamos como la democracia de la patria espoliteia, que comienza en el 510 con las reformas de Clístenes. Esto es cuando básicamente se estructura la institucionalidad democrática a partir de algunas instituciones ya preexistentes, como la asamblea, la iglesia y el demos. Lo que va a hacer Clístenes es reestructurar el orden político institucional para que el órgano principal desde este momento sea la asamblea y que las decisiones políticas tengan que pasar sí o sí por esta asamblea, además de otras instituciones, como por ejemplo el Areópago. Básicamente eso es lo que me interesa resaltar de este periodo, y a modo de color es que este mismo autor, Robin Lane Fox, anuncia que esta es la primera propuesta de democracia de la cual se tiene constancia. Luego encontramos la democracia radical, que esta sería la democracia más característica de Atenas, y es la democracia en la que todos pensamos cuando nos hablan de la democracia ateniense, que es la democracia propia del siglo V, que este es el periodo clásico por autonomacia en Atenas, y el periodo de su máximo esplendor. Es cuando Atenas derrota a los persas en las guerras médicas y constituye la Liga Délfica, a partir de la cual algunos autores sostienen de que realiza una práctica imperialista en todo el Egeo y la Hélade. Este periodo de la democracia radical está más identificado con el accionar de Pericles, y lo que más nos interesa destacar de la gran labor, y que podríamos estar 3 siglos hablando más o menos de Pericles acá, es la reforma civil que realiza Pericles en el 451, en el cual Pericles redefine el carácter del ciudadano. Otra característica importante del ciudadano es que es aquel individuo que es sujeto de derecho. El Estado lo identifica y le confiere ciertas garantías legales y ciertas peyorativas y ciertas obligaciones a su vez. En este sentido, Pericles va a reformar el carácter del ciudadano y va a definir que todo el ciudadano ateniense es todo aquel que sea hijo de madre y padre ateniense. Hay un debate acá, hay un problema a la hora de aquellos hijos que son bastardos, que no son reconocidos por su padre, si eran ciudadanos o no. Bueno, después hay distintas categorías de la ciudadanía que no preciso ahondar en este trabajo. En este sentido, nosotros inferimos que Pericles lo que intenta realizar es una unificación cultural ateniense, que fomentar que para que la descendencia tenga privilegios políticos, los ciudadanos se casaran entre atenienses, ya que no se casaran con un meteco o con algún integrante de otra polis. ¿Por qué? Porque Pericles está concibiendo que el ciudadano ateniense es particular. No hay otro ciudadano en otras polis como lo hay en Atenas, que es un ciudadano que ganó las guerras médicas, que es comprometido con su polis y que si tiene que morir por su polis, lo va a hacer. Y luego pasamos a la democracia propia del siglo IV a.C. Esta es una democracia que identificamos que se va a adaptar a lo que acontece en su tiempo. En primer lugar, va a buscar reincorporar determinados sujetos al espacio público. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la separación entre la democracia del siglo V y el siglo IV? Es el golpe de la tiranía de los 30. Cuando Atenas es derrotada en la guerra del Peloponeso, Esparta va a imponer un orden oligárquico en la polis que va a afectar en gran escala al sistema democrático, en un sentido institucional y en un sentido demográfico también. Nosotros en el siglo V podemos calcular que existía alrededor de 10.000 ciudadanos activos, y en la tiranía de los 30 había solamente 3.000. Entonces, la nueva democracia o la democracia restaurada va a buscar introducir a estos individuos de nuevo al circuito político de la polis.
Es una democracia que va a tambalear administrativamente porque ya no cuenta con los fondos que contaba en el siglo V, con el poderío de Atenas y los ingresos económicos que contaba. ¿Para qué se destinaban la mayoría de esos ingresos? Para pagar la actividad pública, para que la mayoría de los ciudadanos pudiese participar de las instituciones. Lo voy a dejar ahí, básicamente, por una cuestión de tiempo. Y esto es algo de que, antes de ir a las conclusiones, algo que me hizo pensar una vez terminado este trabajo. Esta democracia, la democracia restaurada, interpreto yo, es la que más se asemejaría al modelo ideal planteado por Aristóteles en la política. Aristóteles, en su clásico modelo de división de los regímenes políticos, en los que lo define como formas puras y las formas impuras, siendo las puras la monarquía, la aristocracia y la politeia, y siendo las impuras la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Aristóteles reconoce a la demagogia como la democracia que se practica en el siglo V. Él es muy crítico de Pericles y de los demás políticos, porque él consideraba, bueno, en términos básicos, que manipulaban la voluntad de los literalmente pobres para lograr sus fines políticos. ¿Qué vamos a decir? En cierto grado tenía razón. Cuando muere Pericles, hay una nueva generación de políticos que son ineficaces a la hora de administrar la guerra, por eso termina perdiendo Atenas. Y la democracia del siglo IV, que es la politeia que Aristóteles enarbola como la mejor forma de gobierno político, es una que estén integrados las bases, vamos a mencionar, pero que estén gobernados por una pequeña aristocracia especializada. Eso es lo que va a suceder en la democracia del siglo IV, porque ya los cargos políticos del siglo V van a ser especializados, se van a dividir. Por ejemplo, la figura de Pericles. Pericles era estratego, ese era su cargo. Tenía a su cargo dos funciones: la dirección política de la polis y la dirección militar de la polis. En el siglo IV esas dos funciones van a estar separadas. Va a estar el orador, que se va a encargar de lo político, vamos a mencionar, y por otra parte el estratego, que es el que se encarga de la función militar. En ello vamos a reconocer que los oradores van a ser un grupo heterogéneo, que no van a estar de acuerdo entre ellos mismos y van a tener distintas interpretaciones sobre la polis y el accionar de la polis, y en principal relacionado con la intervención de Filipo II de Macedonia en la Hélade. En este momento estamos hablando de mediados del siglo IV. Filipo de Macedonia comienza su invasión hacia las polis griegas y empieza una a una a subordinarlas a su control. En Atenas va a haber dos grupos distintos: uno, los pro-macedonios, que apoyan la figura de Filipo II porque ven en él una figura que puede finalmente traer la paz que tanto ansiaba la Hélade, y por otro lado los antimacedonios, que ven a Filipo como un tirano, como un rey, un monarca que viene a imponer su modelo monárquico a las ciudades libres. Entonces, en este sentido voy a ir rápidamente a las conclusiones parciales. En primer lugar, sostenemos en lo referido a este debate político que existe sobre la figura de Filipo, es que si hay una división o no hay una división entre los mismos ciudadanos. Sostenemos la hipótesis que plantea Laura Sancho Roger, y cito: una lectura del escenario político en términos de dos facciones, una favorable a los intereses del demos y otra al de los ricos, debería ser sustituida por la existencia de variados y diversos hombres y grupos políticos que pugnan por ganarse la primacía ante la asamblea y que difieren en los medios para lograr tales fines, en los que básicamente coinciden. ¿Cómo traducimos esto? En el siglo V la democracia es un debate. Encontramos a aquellos prodemocráticos y a aquellos que se oponen a la democracia. En el siglo IV ese debate ya no existe. En los oradores todos sostienen la importancia de la democracia. ¿Qué es lo que nos está diciendo la autora Sancho? Que estos oradores tienen el mismo propósito: la conservación de la democracia.
¿En qué es lo que están definiendo? Es en los medios de conservarla. Es por medio de Filipo o sin Filipo. En el desarrollo, además, de mediados del siglo IV, interpretamos que en las décadas del 30 y del 20 existe un debate político, principalmente en torno a la figura de Filipo y su sucesor Alejandro. Y en particular nos vamos a centrar en este sentido en la figura de Licurgo. ¿Por qué nos centramos en Licurgo? Porque es un orador que pertenece a una familia aristocrática y tradicional. Por ende, los valores que él va a pregonar, que son vitales para el desarrollo del ciudadano, son el patriotismo, el respeto a los dioses y la familia. En este sentido, de acuerdo con la hipótesis de Sancho, sostenemos que Licurgo no se rehúsa al sistema político de la polis de su tiempo. Es más, la enarbola y busca ser un firme administrador y defensor de su ciudad dentro de los marcos normativos existentes para su tiempo. Pero, en coincidencia con nuestra hipótesis planteada, los valores tradicionales sostenidos en sus discursos por Licurgo no se encuentran en concordancia con el nuevo accionar de los ciudadanos en el siglo IV, lo cual observamos que es producto de distintos factores. En primer lugar, la crisis de la guerra. La población de la ciudad tuvo que recurrir a nuevos estilos de vida para poder sobrevivir después de la devastación que significó la pérdida en la guerra del Peloponeso y la lucha por las hegemonías. En segundo lugar, las reformas militares, que tienen que ver con la pérdida de lugar que tiene el famoso Plita, que nosotros todos reconocemos, el soldado griego tradicional, pierde su lugar por cuerpos de infantería más ligeros, los peltastas, que podría ser practicado por distintos ciudadanos. Y además estos ciudadanos van a empezar a vender sus servicios como mercenarios. Es decir, la función militar que antes, en el siglo V, tenía el ciudadano, en caso de necesitarlo, el ciudadano tenía que tomar sus armas e ir a defender la ciudad, en ese sentido ya se pierde, porque existen cuerpos mercenarios. La especificidad en los roles de la polis, que es lo que mencionaba recién, y hay en este sentido también mencionar que hay una redefinición en los roles políticos y sociales. Generalmente en el siglo V los roles se adecuaban al trabajo agrario, al trabajo en la tierra. En el siglo IV encontramos que hay una nueva práctica de nuevos oficios, como por ejemplo la de banqueros y prestamistas. Algunos autores hablan de una protoburguesía. Y bueno, sobre eso puedes tener mucho más. Y finalmente, sobre la práctica del individualismo. Estas crisis tan reiteradas en la polis llevó a los ciudadanos a realizar prácticas más individualistas o centradas en su núcleo familiar. Ante la crisis, el ciudadano busca salvaguardar lo propio y su círculo cercano. Para terminar, Licurgo sostiene el regreso a las prácticas, costumbres y valores propios de una democracia tradicional del siglo V, temporalidad que fue el máximo esplendor de su cultura. Para Licurgo, el gran protagonista de este periodo de oro, vamos a decir entre muchas comillas, de los atenienses, el gran protagonista fue el ciudadano ateniense, que sostenía ciertos valores tradicionales: el colectivismo, su patriotismo, el respeto a los dioses y a su familia. Como dije anteriormente, un ciudadano que está dispuesto a sacrificar su vida por su polis. El orador pretende revivir las costumbres del siglo V que para él se habían olvidado cuando la ciudad se ve conflictuada por problemas internos y externos, por lo cual el ciudadano cambia y ya no más en el mismo. ¿En dónde vemos argumentado esto en su obra? Principalmente en dos pasajes. En el principal es que él busca imponer el ejemplo a los jóvenes a partir de un juramento que se llama el juramento efébico, y el más importante es, bueno, ¿quién es el ciudadano ideal para Licurgo? Y en esto nos remontamos a la figura de Héctor. Para él, Héctor es el ciudadano ideal que todo debe, y hay todo un símbolo atrás de esto, porque él se remonta a la educación tradicional griega. O sea, el griego conoce los poemas homéricos. Héctor es el hombre ideal para cualquiera. No se explica para cualquiera, pero es lo que dice él. ¿Por qué? Porque Héctor, él ve el ejemplo de todo lo que él quiere. Un
patriotismo, un hombre de familia, un hombre dedicado a los dioses, aunque un poco escéptico, pero dedicado a los dioses. Y finalmente su gran honor fue haber muerto por su patria. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.